Palabra que siempre nos ayuda a ubicarnos, que siempre nos ayuda a recibir el entendimiento final, Señor, que corresponde al tiempo que vivimos. Yo te pido en el nombre de Jesús, nos des un espíritu de sabiduría y de discernimiento en la comprensión, Señor, de tu palabra. Te lo pido hoy, Señor, bendice a tu pueblo, se ha quitado todo estorbo, todo ambiente contrario, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y gracias te damos de todo corazón, Señor, por tus bondades. Gracias, papito. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, Dios los bendiga a todos. Insisto, ¿verdad? Qué bueno tenerlo a usted en esta mañana acá en nuestro servicio, ¿verdad? De mañana. Quiero decirle que quiero platicar con usted un tema que me ha venido inquietando desde tiempos atrás, días atrás, pensando pues y tratando de canalizar los eventos y las cosas que constantemente suceden. Y pensando pues que estamos viviendo, como dice la Biblia, un tiempo peligroso, he tratado de ponerme delante de esa palabra y delante de lo que ven mis ojos y oyen también, para analizar ese peligro, ¿verdad? Latente, cuál es, qué es, quiénes estarán probablemente o con mucha seguridad también cayendo en esas trampas, esas artimañas del maligno. Y entonces pensaba que una de las cosas que más se corre riesgo, sin lugar a dudas, en estos tiempos finales, es caer en una infidelidad hacia Dios en todos los aspectos que estos puedan remarcarse, pero también asimismo una apostasía la cual hay que analizar, hay que estudiar. A veces nosotros creemos ya tener entendido lo que es una apostasía, y pues porque simple y sencillamente nosotros definimos la apostasía como la deserción de la fe o abandonar la fe, ¿verdad? Y lo cual es así, es correcto. Sin embargo, hay que entender que la Biblia nos marca varios tipos de apostasía y que hay, bueno, hay varias, ya no sé cómo hacer las subdivisiones, pero si quiere, digamos, hay varias clases de apostasías, y hay dos tipos de apostasía definidas. Los dos tipos de apostasía puede ser una apostasía reversible y una apostasía irreversible. Es decir, hay algunos que en su apostasía pueden volver de ella porque quizá no llegaron a márgenes de gravedad y por eso pueden volver de su apostasía. Pero hay apostasía irreversible, que el nivel de su rebelión contra Dios y de su deserción de la fe llegó a tales grados que le es básicamente imposible regresar. Para esto, claro que yo tengo base bíblica en hablar de esto que le estoy diciendo, ¿verdad? Y tal vez a lo largo del tema podemos ir aclarando algunos versículos. Por ejemplo, hay uno donde dice: aquellos que recayeron, es imposible que puedan ser renovados otra vez. Ahí utiliza esa palabra recaer, es una palabra que su significado esencial es apostasía. Y eso es una de las cosas que pretendo en esta primera parte, ¿verdad? En este tema. Y entonces, hermano, pero yo estaba meditando. Bueno, ahorita le voy a hablar de las clases de apostasía, que esas sí son varias. Entonces hay dos tipos, le dije, ¿verdad? Yo encuentro diferencia entre clase y tipo. Entonces hay dos tipos, que es la reversible y la reversible. Irreversible e irreversible. No, ya me dice reversible e irreversible. Mire pues, gracias, hermano. Entonces, pero hay varias clases, hay diferentes formas de apostatar, pues, o tal vez no digamos clases, me gustó más formas. Hay diferentes formas de apostatar. Uno cree que es solo al haberse ido de la iglesia, el haberse apartado de la comunión, y es una forma, una clase de apostasía esa, claro, pero hay que ir mejor a la palabra, a ver qué nos describe de ello, y yo me encontré con varias cosas bien interesantes. Quisiera leerle Jeremías 3:8 para empezar, el cual dice: ella vio
que precisamente porque la apóstata Israel, estoy leyéndole la Reina Valera actualizada, dice la apóstata Israel había cometido adulterio. Está hablando en un sentido espiritual, porque está hablando de una nación, y el adulterio que cometió fue adulterio contra Dios. Imagínese usted, o sea, Israel estaba casada con Dios. Y entonces en su adulterio ellos apostataron. Entonces el adulterio es una forma de apostasía. Yo la había despedido, dice, y le había dado carta de divorcio, pero su hermana, la desleal Judá, no tuvo temor, más bien fue y se prostituyó ella también. Entonces llama mi atención dos cosas, y por eso escogí esta versión ahorita, pues para empezar, ¿verdad? Y es el hecho de cómo aquí está relacionando la apostasía con lo que es adulterio, como le planteo acá. Y luego está relacionando a Judá, que no tomó de ejemplo a su hermana, lamentablemente. Es lo que debió haber hecho. Ella debió haber visto que Dios le dio carta de divorcio. Algunas versiones dice la repudió. Y entonces, habiendo tomado eso, Judá debió haberlo entendido. Entonces a Judá le llaman desleal. Es una cosa bien interesante. Entonces eso me lleva a otra versión en este mismo texto de Jeremías 3:8, que sería la Reina Valera Gómez, porque esta dice: y yo vi cuando por causa de todo esto cometió adulterio la infiel. Esta es una de las cosas que quisiera determinar, ¿verdad? La infiel Israel. Yo la había despedido dándole carta de repudio, y aún así no tuvo temor la rebelde Judá. Aquí ya no dice desleal, no a Judá, sino le llama rebelde, su hermana, Judá su hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. Va, muy bien. Entonces, yo quiero hacerle ver cómo las apostasías pueden estar implicadas en actitudes que a veces nosotros las vemos tan comunes, tan involucradas en la conducta humana, que son cosas comunes, y por eso yo pienso que a veces nos descuidamos demasiado. Cuando nosotros nos descuidamos mucho con lo común, yo le he explicado a usted esto, ¿verdad? A veces nos descuidamos mucho con lo que es común, porque el mayor peligro que podemos cometer es llamarle normal a lo común, ¿verdad? Note eso. Llamarle normal a lo común, porque ya llamarle normal a lo común es como decir, bueno, eso pues ni modo, ¿verdad? Y como todos lo hacen, y como eso es parte de la vida, es parte de la conducta humana, entonces ya están viéndolo como que es una normalidad en la persona o en una iglesia incluso. A mí me gusta, a veces que le hablo de esto, ponerle un ejemplo. Digamos, dice, usted sabe esto, es común, y lo digo con lamento si usted quiere, o tal vez hasta con tristeza, es común que haya adúlteros en una congregación. ¿Ah? Es común. O sea, lamentablemente, lo lamento. Yo quisiera decirle que no, pero hermano, hay adúlteros en las iglesias, hombre. No nos hagamos de la vista gorda. ¿Sí o no? Pero es normal. Ahí está el punto. Ese es el punto. No es normal. Pero algunos dicen, es normal. En todas las iglesias pasa. Ahí ya le está llamado. O aunque no utilice la palabra normal, cuando se aligera en su carga, diciendo que otros lo hacen y que en todas las iglesias pasa, aunque no use la palabra normal, le está dando una tonalidad de normalidad a algo que no es normal. Y entonces yo veo esto en relación a esta situación, porque la infidelidad, la infidelidad es algo muy grave, es algo muy serio, pero que se ha vuelto bastante común en los tiempos que nosotros vivimos. La infidelidad por así decirlo, ha proliferado y se ha
incrustado en el corazón de mucha gente que la fidelidad no es algo ya que le dé cuidado. Me doy a entender, ¿verdad? No es algo que a muchos les dé cuidado, sino que ahí andan tranquilamente y andan en liviandades. Es decir, siendo seducidos y siendo seductores, viendo con mucha normalidad algunas cosas que nos llaman a nosotros extremos, extremistas, exagerados, cuando nosotros señalamos el pecado. Y claro, tratamos de tener cuidado de ello, porque la Biblia dice que cada uno puede ser tentado de su propia concupiscencia. No estamos pretendiendo acusar a unos pecadores sobre otros de ninguna manera. Todos somos pecadores, hermano. Y por lo tanto hay que señalar dónde está la fuente de pecado para apartarnos todos si lo que queremos es agradar al Señor, ¿verdad? Bien, pero ahora, este tema da para hablar varias cosas y es tal vez los pensamientos que están en mi mente ahorita son abundantes respecto a esto, que necesito ir asentando mejor las ideas. Mire, me asombro de ver cómo pues se está cayendo en tanto error y cómo tantos líderes, por así decirlo, están yendo en pos de cosas que nos fueron advertidas en algún momento. Algunos le prestaron atención, otros no. Y entonces veo que es también inminente. Nosotros siempre utilizamos esa palabra para hablar de la venida del Señor, y así es, ¿verdad? La venida del Señor es inminente. Quiere decir, lo que quiero decirle es infalible, es seguro, ¿verdad? Eso va a suceder. Piensen lo que piensen, algunos quieran creerlo o no, otros es inminente. Ahora, yo sé que usted sí lo cree, ¿verdad? Pero la venida del Señor es inminente. Ahora, hay otra cosa inminente, y es de que la iglesia va dirigida hacia una apostasía generalizada. Eso es inminente. Están siendo encaminados, van, como dice por ahí en algún texto, van guiados como la oveja va guiada al matadero, ¿verdad? Bueno, hay varios textos al respecto, pero hay uno que me llama mucho la atención, que es uno de Proverbios, cuando habla del joven, del simple, del imprudente, que es cebado por la mujer adúltera, dice, ¿verdad? Y es llevado como oveja al matadero, me parece que dice, no sé si me lo pueden constatar los hermanos, pero dice algo así, es llevado al matadero, o no sé si le llama oveja, pero dice que es llevado al matadero, y no sabe a dónde va. Y entonces yo veo que sin lugar a dudas la simpleza puede ser un elemento que está llevando, por así decir, de la mano a muchos directo a una apostasía, y una apostasía que le va a traer perdición a muchos, a muchos, a muchos. Y es preocupante, porque mire, yo vengo con la confianza de que al pueblo al que yo me dirijo constantemente ha recibido tan fuerte y firmemente la palabra que creo que no son tan fácilmente conducidos a una apostasía, por lo menos de esta magnitud. Pero queriendo yo eliminar toda fuente o todo receptor de apostasía que pueda haber, hermano, queriendo eliminar eso, por eso quiero hablarle de otras formas de apostasía. Óigame lo que le voy a decir, tal vez debo explicarlo, pero tal vez menos peligrosas, pero al fin apostasía, ¿verdad? Y yo siento que cualquier apostasía es peligrosa, pero lo que le trato de decir es que hay una que va directo, hermano, al hoyo, como dicen los muchachos, ¿verdad? O va directo a una perdición, va directo a una destrucción, hombre. A mí me preocupa mucho eso, y por eso yo considero que tenemos nosotros que ponerle atención a estos detalles. Me parece que tienen ahí el versículo que pedí. Es en Proverbios 7:22. Sí, ahí está. Desde el verso anterior habla de la que le dice que su marido no está en casa, ¿va? Pero el verso 22 dice: al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Aquí, entonces lo que habla es del buey, va el buey al degolladero, y el necio, ¿qué dice? A las prisiones. El buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Fíjese, así va el muchacho, el simple, el que va detrás de la mujer adúltera y lo ceba, dice, ¿va? Lo engaña, lo seduce.
Y entonces, así va, sin saber que va a su muerte, pues, sin saber que va a su destrucción. Entonces fíjese, mi hermano, que yo he estado pues meditando con mucha seriedad esta situación y tratado de irme aguantando a veces porque no quiero volverme confrontativo, pero es tan difícil hacerse la vista gorda a las cosas que se oyen y que están sucediendo. Mire, uno de los peligros inminentes para la iglesia en el entorno de la apostasía a la que está siendo llevada, sin lugar a dudas, es el ecumenismo. Ahora, el tema ecumenismo es un tema que yo nunca pensé que fuera a convertirse en el término en sí en algo conflictivo para los demás que no han entendido esto. ¿Cómo así? Mire, mejor me voy a explicar mejor, perdone. Yo tengo la dicha, y muchos de ustedes también, de que venimos siendo advertidos del ecumenismo desde hace muchos años. Fíjense que yo estoy en el Evangelio del Señor Jesús desde que tengo 15 años de edad. Y desde ahí, quien fuera mi pastor, el hermano Otto, me recuerdo que él hablaba de esto. Y en esa época, primero a mí me costó entender la palabrita, ¿verdad? Algunos ridículamente confundían la palabra ecumenismo con comunismo. Y sí pasaba, hermano, increíble, ¿va? Increíble, pues sí pasaba. Y entonces decían, hermano Otto está hablando de comunismo, porque la palabra no era familiar, no era un término conocido. Otros que sabían de qué estaba hablando él, también chistaban de él, ¿verdad? Se burlaban de él porque decían, eso no va a pasar, es imposible. Que la gente pueda, que los cristianos puedan irse en pos de otras religiones. Porque básicamente el ecumenismo, la palabra nació en el seno de la Iglesia Católica y es una propuesta para unir a todas las religiones. Desde hace ya muchos años eso existe. Y entonces se nos advertía de eso, pero mucho pueblo cristiano ignoró la advertencia diciendo que eso jamás iba a pasar. Pero cuando yo veo hoy, entonces yo en aquel entonces decía, quizás los que caigan en ecumenismo van a estar engañados en sus conceptos sin entender realmente lo que están haciendo. Pero cuando yo veo hoy la gente que está yendo en pos de eso, usan unos argumentos y unas ideologías y pensamientos bajo el término unidad, que digo yo, saben de qué están hablando, hermano. Saben muy bien de qué están hablando. Y argumentan de una forma que es terrible el engaño que le está produciendo a muchos del pueblo de Dios, por considerarlos líderes, por considerarlos representativos del evangelio. Y ahí van creyendo algunas de esas cosas. Tal vez no están ya involucrados los que están oyendo a estos líderes. Ahora los líderes son otra cosa, para mí que sí, aunque lo nieguen. Pero los que los están oyendo van como en pos de ellos, aceptando sus ideologías, sus conceptos, sus preceptos, ¿verdad? Y entonces, hermano, veo que se cierne un peligro bien terrible, sobre todo porque estos que están aceptando esas ideologías nos están llamando a nosotros extremistas, ¿verdad? Exagerados, y que nos estamos negando a la unidad. Amén. Que nos estamos negando a la unidad. Entonces yo tengo que denunciar y hablar esto con mucha claridad, hermano, porque al fin y al cabo esas cosas son públicas. O sea, eso está, si ellos mismos en programas televisivos muy reconocidos hablan con tanta claridad sus conceptos, que digo yo, no estamos hablando mal, sino que estamos señalando lo que ellos están diciendo, simple y sencillamente, ¿verdad, hermano? Entonces, porque es impresionante de veras, hermano, cuando yo oigo algunos conceptos. Por ejemplo, entrevistaron hace un tiempo en un programa de CNN que se llama Calá, entrevistaron a Jesús Adrián Romero. Le preguntaron sobre el ecumenismo.
Y entonces él empezó a decir de que el término ecuménico, los cristianos lo están malinterpretando, y que él dice: yo tengo mis convicciones, mi fe, yo no voy a moverme jamás de mi religión, de mi posición, de lo que yo creo, yo no me voy a mezclar. Pero decía él, para buscar un mejor mundo, decía él, tenemos que unirnos en pos de poder lograr algunos objetivos que mejoren nuestro ambiente. Y empieza a poner una serie de ejemplos bien inquietantes, bien tremendos. Por ejemplo, él dice: si en tu colonia, eso lo puede usted encontrar en Facebook incluso, y lo puede encontrar en la página, o no le llaman Facebook, no le llaman página a eso, ¿va? ¿Cómo es que le llaman? El portal del Face de él, para que, como dice mi apóstol, que no le digan que no le cuenten, ¿verdad? O sea, él lo escribió, y es lo que también él dice en sus entrevistas, pero él mismo lo escribió. Entonces él viene y dice eso. Él dice, por ejemplo, dice él, si tú vives en una colonia donde estás rodeado de vecinos, que uno es ateo, otro es católico, dice, otro es adúltero, otro hace negocios fraudulentos, pero el líder de tu comunidad te reúne para que pinten las casas, las calles y que hagan ornato. Entonces tú te unes a ellos indistintamente de lo que ellos son o crean, porque tú lo haces en pos de mejorar tu colonia, dice él. Y yo digo, un ejemplo tan burdo si usted quiere, pero tan peligroso. Es bien peligroso, hermano. Porque en pos de la unidad, dice, aunque yo no voy a ser adúltero como él, yo no voy a ser ateo como el otro, como yo no voy a ser católico como el otro, pero vamos a estar unidos. Y entonces en la entrevista empiezan a hablar de unidad. Y entonces sacan a luz una religión nueva que se llama Crislam, que es una combinación de las palabras cristiano e islam, cristianismo e islam. No sé si usted sabía ya que esa religión existe. Parece de chiste, ¿va, hermano? Pero sí existe. Está empezando a surgir. Se llama Crislam. Es una combinación del cristianismo con el islam. Y entonces saca a luz el entrevistador del programa esto, y saca el Corán, o menciona el Corán, no sé si lo sacó ahí. Y entonces hablan de dónde puede estar el punto de unidad entre el Corán y la Biblia. Presentan un video de alguien que según él encuentra los aspectos de unidad, pero es totalmente absurdo. En primer lugar, el Islam no cree en un Dios trino. Ellos dicen que solo es uno, y que los que creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos 3 dioses, dicen ellos. No creen que Dios tenga hijo en otra posición, ¿verdad? Y entonces hay una serie de cosas, hermano, que los hace negar al Hijo. Y entonces yo veo que se está volviendo peligroso todos los argumentos que vienen a presentarle a la humanidad para que aprueben el concepto unidad, ¿verdad? Unidad, y entonces ir en pos de un objetivo, en pos de un propósito que yo creo que está siendo bien peligroso, hermano. Yo no quiero tomarme demasiado tiempo para señalar a los que están haciendo esto, pero quería ponerle este ejemplo. En las redes sociales están diciendo que ya se declaró abiertamente ecuménico este personaje que le estoy mencionando. Yo pues no he leído o encontrado que él así abiertamente soy económico. Él lo que dice es que está en pos de la unidad, pero obviamente sus tendencias son ecuménicas, pues eso es lo que sí le quiero decir. Amén, hermano. ¿Cómo lo vengo a acusar, verdad? Solo le vengo a decir lo que él mismo dijo. ¿Estamos claros o no estamos claros? Entonces digo yo, qué tremendo, cómo pues está sucediendo. Pero es que ¿sabe qué pasa? No quiero que se me pase esto, hombre. Después me puse a leer los comentarios en su Face, ¿verdad? Cuando él escribe ahí, y le escriben unos en contra de lo que él está diciendo, y otros a favor de lo que están diciendo, y otros les escriben en contra de los que escribieron en contra de él. Sí, defendiéndolo a él. ¿Me voy a entender? Y los que empiezan a escribir en contra de los que dijeron que no estaban de acuerdo con él, son bien agresivos, hermano, pero así,
van al hueso, hermano, bien, bien agresivos, abusivos, pesados. Y yo creo que por el tipo de página que es, ahí no utilizan malas palabras, porque en otras cosas sí lo hacen. Pero son así bien agresivos para definirnos como radicales, como que nosotros creemos en la teoría de la conspiración y que somos ridículos al creer que va a haber un gobierno mundial y que no nos queremos abrir a la unidad, sino que queremos mantenernos en la confrontación. Y fíjese que una de las cosas que me impacta es que el que lo entrevista, yo me paso del Face a la entrevista, ¿verdad? Pero el que lo entrevista le dice, ¿a qué crees que se deba la división que hay ahí? Entonces él viene y le dice, mira, yo creo que la división no está propiamente en Jesús. Jesús no es el que está causando la división, sino que son los cristianos los que están causando la división. Sin embargo, yo vi el reportaje editado por alguien que está como denunciándolo, y mientras él dijo eso, agregó un versículo así en pantalla, se la echó buena, un versículo que donde el Señor Jesús dijo, yo no vine a traer paz a la tierra, sino a traer división. Entre el marido y la mujer, entre la suegra, y empieza, hermano, usted lo ha leído, yo lo que se me queda viendo, eso no está en el Corán, eso está en la Biblia, hermano. Es que algunos se me quedan, si está en la Biblia, yo lo he predicado varias veces aquí. Entonces, es bien impresionante, hermano, que él considere eso, que él diga, no, es que todo lo que es división no es de Dios. No, pero si el Señor fue claro, que el ir en pos de él iba a traer división con el mundo, hermano. Eso fue claro. No es que nos interese la confrontación, no es, dicho de otra manera, no es que nos gusten los cuentazos, no es eso. Pero es que, hermano, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión, qué coinonía? Nosotros tenemos que ser luz a las tinieblas, pero no tener coinonía o comunión con las tinieblas. Eso es otra cosa. Y entonces ahí es donde yo miro, Dios mío, esto se está poniendo bien tremendo, hermano. Se está poniendo bien serio. Sobre todo el movimiento de líderes que se están manifestando en esta postura, y que tanta gente los está siguiendo, pues, ¿verdad? Dicho sea paso, este personaje, este salmista que le digo, en sus conciertos siempre pone muchas cruces. No sé si usted sabía eso, ¿verdad? Y pone diferentes clases de cruces. Pone la cruz egipcia, pone cruces vitrales, ¿cómo le llaman a eso? Donde son literalmente vitrales de iglesias católicas, ¿verdad? Con la imagen clara. Vi una vez la cruz egipcia y otras clases de cruz. Solo le falta poner la esvástica, ¿verdad? De Hitler. Solo le falta eso, porque es un tipo de cruz, no sé si usted sabía eso, ¿verdad? Pero en fin. Entonces es bien impresionante lo que está sucediendo. Entonces yo lo llevo al entorno de la infidelidad de esto, porque yo creo que la base está en el amor que se le tenga al Señor y por ende a su palabra, y dejar frases tan peligrosas como ir en pos de otras fronteras o buscar otros caminos, como una vez dijo Marcos Witt también, ¿verdad? Él dijo, ya conozco bien el camino y es el tiempo de dejar la confrontación y empezar a buscar otros caminos, cuando el único camino, dice la palabra, es el Señor Jesucristo. Entonces la fidelidad es clave en todo esto, ¿verdad? Amén, hermanos. Bueno, ya dejemos de pelar a la gente y platiquemos, ¿verdad? de lo que nos concierne a nosotros. Y entonces yo le llamé a este tema descubriendo las apostasías, porque repito, bien, no estoy predicando esto porque tenga un profundo temor de que a ustedes me los vayan a llevar en pos de esa apostasía, aunque no dudaría que más de alguno de aquellos que nunca se afianzan en la sana doctrina y en la comunión verdadera pueda sucederles, ¿verdad? Pero créame que tengo confianza en una alta mayoría, hermanos, en ese sentido. Pero cuando yo veo que hay otras formas de apostasía, eso es otra cosa. ¿Me va a entender? Eso es otra cosa. Que pueden ser apostasías reversibles, pero al fin apostasía.
El problema es de que el que está en una apostasía reversible, si le cae ahí el engaño de una apostasía irreversible, estando ya en apostasía, ay, hermano, yo creo que ahí sí se lo llevó la llorona, hermano. ¿Me van a entender? Entonces, por eso es que yo quiero hacer advertencias de estas cosas. Dicho sea de paso, cuando yo estaba leyendo los comentarios de los que le escribían a él en una, porque tiene varios, ¿verdad? Páginas o opciones de Facebook. Entonces yo estaba viendo los comentarios y me topé con una grata sorpresa de uno de los nuestros, de uno de ustedes, que le contestó. Y no le voy a decir quién, pero no es nada malo. Al contrario, me sentí así, puro chompipe, hermano. Le contestó el hermanito, así le escribió y le dijo: ¿cómo pueden ustedes estar hablando de tener comunión con las tinieblas? Y yo le digo a mi esposa: mira, le está contestando a este pelado. Y le contestó muy bien. Lo que le puso ahí, le contestó muy bien. Y después los otros le recontracontestan así abusivamente, ¿va? Pero tremendo eso. Por eso le digo, con tranquilidad, de que ustedes saben de qué se trata ese peligro, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Entonces, descubriendo la apostasía, le quise llamar a este tema. 2 Tesalonicenses 2:2. Perdón. Quiero leerle esta cita, bien importante. Dice: no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Entonces dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo que quiero explicarle a partir de este versículo, y así poder empezar a explicarle las formas de apostasía, eso es a lo que quiero llegar. Todavía tengo algunos minutos, gracias a Dios. Es lo siguiente: algunos han agarrado este verso para decir: ya vio, Jesús todavía no viene por su iglesia, porque primero tiene que haber una apostasía, una gran apostasía. Pero es evidente que la mayoría de los que se basan en este versículo para decir que Cristo no viene todavía por su iglesia, no están leyendo bien. Porque esto yo se lo he explicado a usted y yo sé que me lo va a entender bien rápido. El apóstol Pablo está hablando del día del Señor. ¿Oyó eso? Cuando dice no vendrá, se está refiriendo que todavía no vendrá el día del Señor. A eso se está refiriendo. No vendrá el día del Señor sin que antes, o que sin que primero venga la apostasía y se revele el hombre de pecado. O sea, no vendrá el día del Señor sin que antes se manifieste el anticristo, pues. Pero ya le he explicado que no es lo mismo el día de Cristo que el día del Señor. Pablo, hablando del día de Cristo, él dice: yo me voy a gloriar de vosotros en el día de Cristo, dice, ¿verdad? Cuando ustedes habéis manifestado fidelidad y habéis permanecido hasta el fin, entonces yo me gloriaré de vosotros. Y habla de ser perfeccionados para el día de Cristo. Bastante texto que habla de estar enfocados al día de Cristo. Pero en otra parte de la escritura, no lo estoy haciendo ahorita porque lo he predicado y necesito avanzar. En otra parte de la escritura dice: ay de aquel día, ay del día grande y terrible, del día del Señor. No deseéis ese día. ¿Para qué queréis ese día? Será de tinieblas, de lobreguez y de destrucción, dice la Biblia, hermano. Entonces el día del Señor es lo que va a suceder justo antes de la aparición pública del Señor. Ese es el día del Señor. Es un día grande y terrible que es al final de la tribulación y la gran tribulación. Amén. Eso para usted está claro. Pero el día de Cristo es antes de la tribulación. Es cuando viene por su iglesia arrebatable, que se la lleva primero. Y entonces empieza la tribulación, se manifiesta el anticristo y entonces va a venir la ira de Dios, que es el día del Señor. Ese es el día del Señor. Grande y terrible. No deseéis ese día, dice. Pero el día de Cristo, ¿cómo no lo vamos a desear si la Biblia dice que debemos de ser perfeccionados para el día de Cristo? Amén, hermano.
Entonces hay que entender escatología en estos órdenes, en estas ideas. Entonces cuando aquí está diciendo que no nos dejemos engañar fácilmente en el modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor ya vino, dice aquí, ¿verdad? Porque no vendrá sin que antes sea primera la apostasía. Pero esta apostasía es una apostasía generalizada, que es la que le estoy hablando, que es una apostasía inminente, que va a llevar a la humanidad ahí en el periodo de la tribulación a rebelarse contra Dios de una forma como jamás ha habido. Y que muchos de la iglesia van a ir en pos de esa apostasía, hermano, donde probablemente algunos reaccionen, algunos que habían recibido notificación, algún entendimiento, pero que no se consagraron y que no hicieron caso a estas advertencias y empezaron a buscar una unidad y entonces allá reaccionen. Pero no le digo que ya es tarde para salvarse, no, pero ya es tarde porque se quedaron en la tribulación, aquellos que estén ahí. Pero entonces pienso yo que antes de esa apostasía generalizada que menciona acá, van a haber otras clases o pequeñas apostasías, por así decirlo. ¿Sí me va a entender? Que yo pienso que esas tienen finalidad de llevar a la apostasía general, a la apostasía generalizada. Una persona que se aparta de los caminos, una persona que no se mantiene firme en el evangelio, está pues sin lugar a dudas en alguna clase de apostasía. Y es la apostasía que queremos descubrir para ir eliminando en el nombre del Señor. ¿Se apunta usted conmigo para eso, verdad? Entonces, ¿por qué no descubrimos? Y mire, para ello tengo necesidad de ir a las palabras griegas de apostasía. No solo está ahí, en el hebreo también se me extendería el tema, pero me parece que el griego define muy bien las variantes de apostasía que hay. El griego lo hace bastante más explícito. Entonces está esta primera, que la palabra apostasía viene del griego apostasía, o sea, lo mismo, ¿va? En otras palabras, la palabra apostasía no tiene traducción. ¿Vamos a entender? En sí misma, ¿verdad? La palabra apostasía es una palabra griega que está en el Strong Concordance, en este número 646. Y básicamente este numerito describe la apostasía solo así, mire: deserción de la verdad, o sea, apartarse de la verdad, desertar de la verdad. Ahora, desertar no es un simple apartarse, ¿va, hermano? Porque mire, ¿quiénes desertan? Ese término yo entiendo que es más aplicado a la milicia. ¿O me equivoco? ¿Alguien me quisiera corregir eso? ¿O nos quisiera corregir eso? No, ¿ah? Yo creo que el término viene de ahí. Y entonces desertar es algo que se le aplica a alguien que juró lealtad, ¿verdad? O sea, no estoy hablando de alguien que solo medio pasa. Es que mire, pues lo que le trato de decir es, ay, hermano, lamentablemente dentro de las iglesias hay gente que solo anda viendo ahí, ¿qué cacha? Pero compromiso no tiene. ¿Sí me va a entender? Y cualquier cosa lo hace ya no venir, así de simple. Apostató, hermano, ni siquiera sé si entra en la calidad de apóstata, porque ni siquiera sé si fue de nosotros, pues. Eso es lo que quiero decirle. Ni siquiera sé si estuvo comprometido, si estuvo en una genuina comunión, que solo estuvo, pero siempre difirió en ideas, en pensamientos, con tal de darle libertad a sus deseos concupiscentes y a su camino no grato. Y entonces por eso es de que tan simplemente no viene, simplemente no aporta, simplemente no participa, porque no está comprometido. Pero yo creo que deserta. Alguien que juró lealtad, a un soldado lo hacen jurar lealtad, con pena de, no sé si de muerte le iba a decir, pero sí, le avisan que es un desertor, es un traidor y es cosa seria. No es un simple calabozo el que le van a dar al desertor. No, yo sí creo que es con pena de muerte, sobre todo en tiempos de guerra. Sobre todo en tiempos de guerra. Y yo creo que espiritualmente nosotros estamos en guerra, man. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades espirituales de maldad en los aires. Amén, hermano. Es que mire,
yo creo que nosotros o somos o no somos. Yo creo que nosotros debemos estar bien definidos en esto del evangelio. No solo ahí ando medio viendo ahí, me gusta, simpatizo con el evangelio. Nada, charás. Hermano, yo considero que tú no deberías de estar aquí por simpatizar, sino que esta debería de ser tu vida, compromiso de vida. Amén. De decir hasta la muerte en Cristo Jesús. Es que hermano, el evangelio es más serio que cualquier ejército del mundo. El evangelio es más real que cualquier ideología, concepto del mundo. Es lo verdaderamente que vale la pena uno entregar su vida por eso. Si hay hombres que han entregado su vida por causas sin causa. Es decir, pues, que para mí, Dios mío, ¿cuánta gente dio la vida por Castro? Pobrecillos. Perdieron su vida por ideologías, por filosofías, por comunismo o por subversión y una serie de cosas. Dieron su vida, hermano. Y cuando uno analiza hoy la historia dice, ¿para qué? Es más, algunos que lograron sobrevivir están frustrados en esa misma situación o por esa misma causa. Entonces yo pienso que el evangelio sí es algo que vale la pena. Entonces, deserción de la verdad es desertar de haber estado en un genuino compromiso con el Señor, hermano. Esta es la palabra que aparece donde dice apostatarán, o donde dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿verdad? Entonces yo creo que esta es una de las palabras más fuertes. Esta creo yo que se está refiriendo, esta forma de apostasía es la que podría ser la irreversible, hermano. ¿Me voy a entender? O sea, la apostasía como tal es apartarse de la verdad. Aquel que estuvo en la verdad. Vamos a ver otro. Ahora aquí dice que esta palabra esta palabra es femenino de esta palabra, ¿verdad? La 646 es femenino de la 647 y es lo mismo, dice. Y entonces esa palabra en masculino pues sería la palabra apostación. Pero esta nos da otras ideas bien hermosas. Bueno, no hermosas, ¿verdad? Porque la apostasía no es nada hermosa. Pero quiero decir pues, nos ayudan a entender la apostasía. Porque usted está de acuerdo conmigo en que saquemos todo nivel de apostasía de nosotros, hermano. Acuérdese, apostasía es infidelidad, ¿verdad? Estamos dispuestos a sacar toda infidelidad en nuestra vida. Entonces la palabra apostación dice que propiamente es algo separador. Fíjese, es decir, específicamente divorcio, dice aquí. Imagínense. Eso me llamó mucho la atención. O sea, la palabra divorcio viene del griego apostación, y apostación es el masculino de apostasía. Entonces lo mismo, el divorcio es apostasía. O también dice que se puede traducir carta de divorcio. Entonces, esa es una cosa bien tremenda. Porque en el texto que le leí de base, me hice ver que adulterio es apostasía. Porque así lo dice el texto literalmente. Pero después por su adulterio le dieron carta de divorcio. Sí, pero ya hay apostasía desde el adulterio, aunque no estén divorciados. Sin embargo, el divorcio en sí mismo es una apostasía. Entonces, yo estoy llevando este tema para llevarlo a pensar a lo siguiente. Definitivamente, cualquier receptor de apostasía que haya en nosotros puede ser un peligro inminente para la apostasía irreversible. Porque estamos teniendo un ente de comunión o de comunicación con espíritus de apóstatas, pues. ¿Me van a entender? Entonces, por ejemplo, el divorcio mismo es un elemento de apostasía que se maneja en el corazón de aquel que simple y sencillamente se aparta, se separa. Sobre todo en la generación adúltera en la que estamos viviendo, como lo describe la Biblia,
El divorcio, el tema de divorcio hoy día es un tema tan común y lo han vuelto normal, ¿sí o no? Divorciarse hoy moralmente ya no causa conflicto, pero antes, hermano, una mujer o un hombre incluso que quería divorciarse no solo pensaba en las repercusiones del divorcio, sino pensaba moralmente en que socialmente no estaba bien visto, ¿sí o no? Había rechazo al que se divorciaba moralmente, y entonces tenían ese cuidado, ese temor. Ay, Dios, hermano, hoy yo creo que hoy hasta chiste es eso, ¿ah? Ya llevo 4 divorcios, vos, yo te gano, yo llevo 5. Entonces, hoy el divorcio en la mente del hombre se ha metido con una facilidad. Hoy el divorcio es una opción, eso es lo que quiero decirle. Pero eso es una apostasía. Así como se divorcia de la mujer a la que le dijo que estaría con ella hasta la muerte, en las buenas, en las malas, y que por haber puesto sus ojos en otra mujer, hermano, en esa persona hay un receptor de infidelidad y de apostasía tal que puede manifestarse para con Dios. Además, el matrimonio es un pacto con Dios también. Por eso yo sí creo que el divorcio, que es romper ese pacto, no hubo ofensa solamente para con la persona que se divorció, sino para con Dios, porque el pacto lo hizo con Dios. Algunos quieren ser un poco más listos y dicen, yo por eso no me caso por la iglesia, dicen, ¿verdad? Y se van a casar solo por lo civil. Lo que no piensan es que la Biblia le da un aval, el Señor le da un aval a las leyes de los hombres, a las leyes civiles. No sé si me van a entender. Sí, no, pero las leyes civiles es algo avalado. La iglesia, yo le he explicado, la iglesia como tal no casa. Como tal, la iglesia no casa. Nosotros lo que hacemos es bendecir. Pero quien lo casó fueron las leyes. Ahora, hermano, entonces usted no se ha casado. No, claro, pero a través de la bendición. Pero aunque yo lo haga, si usted no va ante las leyes civiles, hermano, eso no existe, ese matrimonio. Entonces hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo, es sencillo. No sé si me va a entender. Divorcio. Ahora, esto es otra cosa bien interesante que hay que ver. Es un elemento separador. Apostación está hablando de los elementos separadores. Y como estamos descubriendo las apostasías, tenemos que ir a esto, ¿verdad? Este punto es una de las cosas que tenemos nosotros que darle relevancia, hermano, y tener cuidado, porque aquí es donde ocurren los peligros de apostasía en la mayoría de la gente. ¿Sabe a qué me refiero? Los elementos separadores que puedan haber. Yo por aquí me tomé la libertad de apuntar algunos versículos que déjenme ver si escojo. Bueno, mejor vamos a ver Romanos 8:35, por ejemplo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Por qué no me buscan ese texto para seguir leyendo, hermanos amados? Por favor, solo en lo que lo tienen ahí, yo termino de explicar aquí algo, ¿sí? Es que, hermano, me llama la atención. Los elementos separadores son receptores de apostasía, ¿sí o no? Entonces, atento a lo que le estoy diciendo. Mire, quiere decir que la tribulación puede ser un elemento separador por lo que el verso está diciendo, ¿o no? Aquí lo que él está diciendo es que estando uno tan firme en el amor al Señor, ¿quién me va a separar? Ni siquiera la tribulación. Pero lo que está sugiriendo es que la tribulación o las tribulaciones que le vienen a uno son elementos separadores para otros, que quizás en su nivel de amor están muy bajos. Si lo aplicamos al concepto matrimonial que estábamos diciendo hace un momento, sí, hermano, ahí está en el altar, dijo, en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud. Pero cuando se le enfermó, se aburrió de él. No sé si me va a entender. Entraron en un conflicto económico
Y se cansó de eso y se separó porque no soportó. Y así vemos otros, angustia, persecución son elementos separadores. Pero estoy tratando de poner ejemplos, no me estoy circunscribiendo solo al matrimonio. Lo que pasa es que por el término divorcio habría que hablarlo. Pero en la iglesia, sin lugar a dudas, muchos podrían estarse apartando del Señor por causa de las angustias, persecuciones, del hambre, de la desnudez, del peligro o de la espada. Es decir, son elementos que podrían traer separación. Y por eso yo te vengo a instar, cuidado con estas cosas y fortalece tu fe en medio de ellas para eliminar toda posibilidad de apostasía. ¿De acuerdo? Cuidado, hermano. Cuidado, por favor, en el nombre del Señor se lo vengo a exponer. ¿Me podrías seguir leyendo lo que dice en los versos siguientes, pero que mencionan la separación? Amén. Dice el 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida. Esos ya están en otro nivel, porque fíjense que estos que están en pantalla están en un nivel de terrenalidad, ¿verdad? De humanidad, pero mire estos otros, ya está hablando de cosas espirituales como la muerte. La muerte puede ser un elemento separador. Amén. ¿Sigue? Ni la vida, ni ángeles. Perdón, ¿cómo está eso que la vida? ¿Cómo está eso? Repito, que la vida te pueda separar, hermano. ¿Sí me estoy dando a entender? Por ejemplo, la vida lo puede separar a uno cuando dice, es mi vida. Déjeme vivir mi vida. Yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Entonces solo le informo que ahí está teniendo usted un receptor de apostación. Porque esa vida, su vida que usted alega que es suya y que una sola vida hay y que comamos y bebamos porque mañana moriremos y que juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Y entonces por eso hay que aprovechar la vida y qué sé yo. Y entonces está recibiendo un espíritu de apostasía o de apostación. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Entonces yo creo que nada nos separe, hermano. Entonces seguí. Después dice ángeles. Ni principados. Ni principados. Ni lo presente, ni lo porvenir. Para ahí, hermano. Lo presente y lo porvenir. Otros elementos separadores. ¿Cómo estás con tu presente? Porque eso puede también definir tu porvenir. Amén. Aunque a veces estamos tan preocupados en el porvenir que no vivimos el presente. ¿Cómo es que a mí como me gustó aquella frase que le conté, ¿verdad? Que a ver, ¿cómo era, hermano? ¿Se acuerda? Depresión era, ¿va? Depresión. Yo le dije que era exceso de pasado. Sí. No, yo no le dije yo, sino así, eso que leí, se lo puse en pantalla, creo yo, ¿ah? Depresión, exceso de pasado. Se deprime por estar pensando en las cosas que no hizo, las cosas que le pasaron, en lo que lo defraudaron. Eso es depresión, exceso de pasado. Y estrés se define como exceso de futuro, dicen ellos ahí. Echaron buena, ¿ah? Exceso de futuro, estar pensando, ¿qué voy a hacer? Y peor si no llego a viejo. Pues así, afligido no va a llegar a viejo. Que le puede dar un infarto, le puede dar un derrame, porque, y por eso nunca compra corta uñas, porque se las come. Así, seguro que no va a llegar a viejo. Seguir, hermano, por favor. Amén. Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ni lo alto ni lo profundo, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Denle un aplauso a Él, hermano. Afírmese en la comunión con Él y que nada lo separe. Gloria a Dios. El tiempo se me agota, hermano. Y tengo que avanzar. Solo quiero ver si tengo otros. Por ejemplo, Romanos 9:3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema. Fíjese lo que está diciendo Pablo, es ese Pablo en lo que nos pone.
ese apóstol Pablo, perdón, con todo respeto a ese tremendo apóstol, pero dice: yo mismo quisiera ser anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, no está diciendo que lo va a hacer, sino que él dice: yo también tendría razones para separarme de Cristo, pero no lo voy a hacer, y no lo hizo. Si usted lee el contexto, obviamente no lo hizo, hermano. Pero lo que nos está dando aquí a entender es que otro de los elementos separadores pueden ser nuestros parientes. Los parientes no se meta, pastor. Va, ahí dejémoslo, ve. Pero yo sí les sé decir que la familia es una bendición, sí. Pero cuidado, que ame más a padre, madre, hermano, hija, hijo, suegra, suegro, nuera o sierra, que a mí no es digno de mí. Dijo el Señor, pues. Yo creo que ni los parientes nos deben de separar, hermano. ¿A cuántos de ustedes le dijeron: no, allá soy, hombre, miremos la final juntos? ¿Qué? ¿Solo por un culto que no vayas? Es que, hermano, hoy es un día bien peligroso, pero hoy es el gran día, les ponía yo ayer en el Face. Pero no porque quién va a ganar. Ya sabemos que va a ganar Alemania. Así, ya decepcioné aquí. Ya me circunscribo la realidad. No, va, dejémoslo ahí. Óigame, yo creo que hoy es el gran día de demostrar fidelidad. Pero apúrese, pastor, porque al final es temprano. Por eso le digo. Como me dijo alguien, hay que terminar antes. Por haberme dicho eso, me tomo mi tiempo. ¿Para qué me dijo? Hoy es el gran día de demostrar dónde está tu verdadera pasión. Hoy es el gran día de demostrar dónde está tu tesoro, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si ahorita estás: pastor, hombre, ni siquiera el primero ha terminado. ¿Va? Vamos a ver otro, ¿para qué anoté otro? Dice Judas 1:18: os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvadas concupiscencias. Estos son los que se separan a sí mismos. Aquí le estoy leyendo la Reina Valera 1909. Y a mí me llamó la atención esta versión porque así dice: estos se separan a sí mismos. A mí me dio hasta risa porque dije: hay algunos que los separan otras cosas, pero estos se separan a sí mismos. ¿Sí me va a entender qué es separarse a sí mismo? O sea, él mismo. No lo separó otra persona u otra cosa. Él mismo se separó. Son aquellos que van en pos de sus malvadas concupiscencias. Esos se separan a sí mismos. Y entonces, hermano, sin lugar a dudas, todas estas son cosas que pueden estar representando peligro de apostasía. Amén, iglesia. Vamos a finalizar por causa del tiempo, pero no por la final, sino porque tenemos que alabar al Señor. Mire, solo le voy a leer las otras. Le voy a leer las otras, ¿sabe por qué? Porque no es este el tema que quiero tocar en la segunda parte. Entonces, a mí me sorprendió esta palabra, hermano. ¿Ya vio qué palabra es? En griego, primero se escribe con K y con tilde en la E, catástrofe. Pero aquí dice que catástrofe significa trastorno, y entre paréntesis aparece la palabra castellana catástrofe. O sea que eso es apostasía, hermano. Es decir, demolición, figurativamente apostasía, porque se habla de destrucción y de perdición, hermano. Entonces, Dios mío, todo trastorno puede llevar a
a una apostasía, es ser trastornado en la fe. Si usted busca versos, ya no tengo tiempo, pero si buscamos, ahí apunté a unos, pero buscamos versos de diferentes trastornos que pueden haber, hermano. Puede haber trastorno de la fe. Nuestros sentimientos pueden ser trastornados. Yo creo que es mejor así. Nuestros sentidos pueden ser trastornados. Ten cuidado con quién hablas, porque es que eso trastorna. Hay un verso donde habla de que trastornan la fe de los oyentes. Entonces es bien interesante, pero y eso es una catástrofe, porque es una destrucción. Avanzo y así finalizo justo a las 1:30. La palabra parapipto. Esa palabra parapipto, esa es bien tremenda. Solo aparece una vez. Si tuvieras tiempo o así con rapidez, Henry, me podrías buscar dónde aparece, la única vez que aparece 38:95 y me lo lees. Dice que es caer al lado. O no sé si esta es la que aparece solo una vez aparece. O ahí te apareció más de una vez. Sí, cabal. Solo déjame leer el concepto. Parapipto quiere decir caer al lado, es decir, figurativamente apostatar, o sea, recaer. Recaer es apostasía. Sí, podría decirse varias veces. Pero me llama la atención eso de caer al lado. Interesante. Ahora, léeme el versículo donde aparece parapipto. Pero léelo mejor si lo lees en Valera el 60 o América, ¿verdad? Sí, no en la que te aparece el la de las Américas dice, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Pero tendrías que leer La Reina Valera o del dos 60, atrás. El verso 5, Hebreos 6:5 voy a leer. Dice, Ahí está, oiga ves. y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios Oiga eso. y los poderes del siglo venidero. Gustaron la palabra, la buena palabra, los poderes del siglo venidero. Y recayeron, Recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ahí es donde dice que es imposible. Recayeron es la palabra. Sí, pero dice que es imposible que sean renovados. Los que recayeron, pero después de haber degustado de la buena palabra de Dios, hermano. Mire, eso es bien tremendo. O sea, por eso es que esto de caer, yo no le digo que no hay oportunidad. Mientras hay vida hay oportunidad, ¿verdad? Pero se puede caer en una apostasía irreversible. Esto para mí está señalando una apostasía irreversible. Alguien que llegó a lo más profundo del evangelio, probó la buena palabra, el Espíritu Santo, el don de Dios, porque ahí no leíste todo eso que dice versículos anteriores. Habla de alguien que tuvo una comunión tan profunda y recayó. Es imposible que le renueven, porque ese llegó a lo más alto o a lo más profundo. No sé si me voy a entender. El hermano Otto decía, entre más alto llega uno, más duro es el zapotazo. A veces la gente que ya no quiere nada con el evangelio son los que estuvieron bien íntimos con el evangelio. Llegaron, como decimos aquí en Guate, hasta la cocina. No, la cocina no es lo más íntimo, ¿va? Esos son los que tienen hambre. Pero hermano, y entonces llegaron hasta lo más profundo y recayeron. Esos ya no quieren, ellos mismos ya no quieren, ellos ya no les interesa. Yo no digo que ya no los dejen, sino ya no quieren. ¿Me va a entender? Otra cosa querrán, pero no exactamente lo que deben de querer. Entonces aquí hay una serie de cosas, pero le quiero leer el otro porque si no, ya no nos da tiempo. Jupostole, esa es otra palabra. Esta quería yo leérsela sin irme de hoy acá, porque mire, esa palabra es encogimiento, dice acá. Eso hay que entenderlo, pero dice entre paréntesis, timidez. Es decir, por implicación, apostasía, pero se aplica en retroceder. Búscala en donde aparece la palabra esta, hermano. O no sé si es donde dice, si retroceder no agradará a mi alma, creo que es donde aparece esta palabra. ¡Hala, qué tremendo! Pero, bueno, que el hermano me lo lea y entonces le voy a explicar esto, porque aquí tengo que finalizar. Ya tengo el verso. Sí, por favor, léelo. Es Hebreos 10:39, solo aparece una vez. También, solo sí. una vez aparece. Bueno, el verso Hebreos 10:38 voy a leer, dice, mi justo vivirá por la fe,
Mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes, sino para perdición, sino hombres de fe para salvación del alma. La Biblia de las Américas dice, pero no somos los que retroceden para perdición. O sea que en la otra lo traducen cobardes. Y eso es una apostasía, la cobardía es una apostasía. Pero no somos de los que retroceden para perdición. El justo por la fe vivirá. No caigas, hermano, no caigas, mantente en la fe. Y no retrocedas. Pero fíjese que por eso me llama la atención, porque ahí dice cobarde esa versión. Yo no lo había leído. Esa dice cobarde, porque aquí habla de timidez. Yo ya le he dicho a usted, sí, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía para estar otra vez en temor. Pero yo le he explicado a usted que hay quienes creen que la timidez es una virtud. Es que soy tímido, hermano. Ay, sí, pobrecito, venite para acá. A mí me regañaron una vez, hermano, que estaba en una agrupación, pero había mucha bulla y tenía que hablar con un grupo como de unos 20 y alrededor había mucha bulla. Entonces empecé a pedir opiniones de algo que teníamos que hacer y un hermano de estos, ¿verdad? Así timidón, habló, se animó a hablar, pero casi no se le oía. Entonces yo le pedí, y créame, hermano, créame, estoy delante de Dios y estoy en un púlpito, se lo pedí amablemente, hermano, disculpa, le dije, podrías hablar más fuerte, pero vino otro, chute. Mira, no le digas eso, yo lo conozco a aquel es tímido. Déjalo, pobrecito, trata de oírlo, digo, pero si no se puede, le digo yo. Entonces después yo le hablé a él y le dije, mira, cuando te tratan así, te están consintiendo tu timidez. No, hombre, animate, habla. No seas de aquellos de que, ¿cuánto es tal cosa? Y lo quiere hacer, pero primero mira si hay otro que va primero, entonces ya se va él después. Es timidez. Y puede haber cobardía ahí, hermano. Y el problema es que son receptores de apostasía. Es que de veras la apostasía, ya vio que la apostasía es más de lo que creíamos. Porque la timidez te puede llevar a la cobardía, y eso sí es retroceder, y eso sí es apostasía. Y la última es apistemi. Algunos lo traducen afistemi, pero lo correcto es apistemi, porque es una palabra compuesta por apo y la palabra istemi. Lo correcto debería ser entonces apostemi, ¿verdad? O apoistemi. Bueno, pero apistemi quiere decir apartar, desistir, desertar, por lo tanto apostatar. Pero lo que me llamó la atención es que es una palabra compuesta por apo, que quiere decir fuera de, o dejar, abandonar. Y la palabra istemi es una palabra positiva, pero agregándole el apo se vuelve negativa. Porque istemi quiere decir establecer o firmeza. Por lo tanto, apistemi quiere decir dejar la firmeza. ¿Voy a entender? Dejar la firmeza. Estás firme y abandonaste la firmeza. Eso es una apostasía. Y ahí es donde yo veo, hay que estudiar las diferentes firmezas en las que Dios nos llama. A que seamos firmes en esto, firme en la fe, firme en la doctrina, firme en eso. No dejes tu firmeza, porque eso es apostasía. Pónganse de pie, mi hermano, por favor, vénganse, mis hermanos, rápidamente, por favor, amados de la alabanza. Y yo quisiera dejarlo ahí, por causa de el tiempo ya avanzó bastantito, pero gloria a Dios, gloria a Dios. Descubriendo las apostasías se llamaba este tema, ¿verdad? Tratamos de hacer ver esto por el peligro que se cierne y que es inminente, una apostasía generalizada que cada vez se ve más clara. Y al entender las clases o las formas de apostasía, entendemos por qué mucha gente está yendo en pos de argumentos que al final los van a llevar a apostatar totalmente de la verdadera fe. Que Dios nos ayude con eso. Póngase de pie, vamos a alabar al Señor unos minutos más, un tiempo más, porque empieza nuestra segunda reunión. Nosotros no hacemos receso, gracias a Dios podemos hacerlo así todavía, y entonces vamos a alabar al Señor de corazón. ¿Cuántos quieren alabar al Señor? Usted quiere permanecer en la fe siempre, ¿verdad? Y jamás estar en ninguna clase de apostasía. Descubra los elementos de apostasía para que los elimine al 100% en su vida. Levante sus manos al cielo en lo que los hermanos terminan de prepararse. Yo quiero
bendecirle ahí en su vida. Padre que estás en el cielo, quiero agradecerte por tu